Miriápodos son un conjunto de animales invertebrados del filo Artrópodos. Son animales terrestres con un sistema de respiración traqueal. No constituyen un grupo muy conocido, quizás porque no es fácil de encontrarlos. Son rápidos y muy esquivos. Se reconocen hasta 16.000 especies distintas de miriápodos. Algunos son venenosos y la mayoría inofensivos. El origen de los mirápodos. Aunque todos los mirápodos modernos son terrestres, es posible que sus antecesores habitaran en mares tranquilos. Los primeros fósiles del grupo datan a finales del Ordovícico y principios del Silúrico, y se piensa que algunos de ellos pudieron ser especies marinas. Las pruebas fósiles sugieren que las primeras apariciones de los mirápodos en la Tierra no tuvieron lugar hasta mediados del Silúrico. Los mirápodos están evolutivamente vinculados con el resto de su filo, especialmente con los insectos hexápodos, aunque no exista consenso científico al respecto. Su origen biológico se remonta al periodo Carbonífero superior, hace unos 310 millones de años. En algunos casos existen registros del periodo Silúrico, hace más de 400 millones de años, es decir, que se encuentra entre los primeros animales de la Tierra. Se estima que han cambiado poco desde su origen, excepto en tamaño. Existen evidencias fósiles de miriápodos de hasta 1 metro de longitud, ya que las condiciones atmosféricas ricas en oxígeno permitían el surgimiento de animales de enorme tamaño en comparación con los de hoy en día. Clasificación: Reino Animalia, filo Artrópoda, subfilo Miriápoda. Dentro de los artrópodos se considera que los miriápodos están evolutivamente cercanos a los hexápodos, un subfilo que incluye a los insectos. La similitud en sus mandíbulas es el aspecto más característico. Hay 4 clases de miriápodos existentes: Chilópoda, Diplópoda, Sinfilo y Pauropoda, que contienen un total de alrededor de 12.000 especies. Si bien se cree que cada uno de estos grupos de miriápodos es monofiliético, las relaciones que hay entre ellos son menos seguras. Clase Chilópoda. Los ciempiés componen la clase Chilópoda. Son rápidos, depredadores y venenosos, cazando principalmente de noche. Hay alrededor de 330 especies. Pueden llegar a tener un tamaño de 30 centímetros. Cuentan con 21 segmentos y en cada segmento de ellos solo hay un par de patas. Se caracterizan por ser depredadores, los cuales se son encargados de eliminar esos insectos que son molestosos en nuestras casas, como lo es el caso de la cucaracha. Clase Diplópoda. Los milpies forman parte de esta clase. La mayoría de los milpies son más lentos que los ciempiés y se alimentan de la hojarasca y de detritos. Se distinguen por la fusión de cada par de segmentos corporales en una sola unidad, así dando la apariencia de tener 2 pares de patas por segmento. Se han descrito alrededor de 8.000 especies que pueden representar menos de 1/10 parte de la verdadera diversidad mundial de milpies. Clases y filo. Alrededor de 200 especies de ellos se conocen en todo el mundo. Se parecen a los ciempiés, pero estos son más pequeños y translúcidos. Muchos de ellos pasan su vida como infauna del suelo, pero algunos viven en forma arborícola. Los juveniles tienen sus 6 pares de patas, pero durante una vida de varios años, ellos agregan un par de patas adicional en cada muslo para que el estadio adulto tenga 12 pares de patas. Clase Pauropoda es otro pequeño grupo de pequeños miriápodos. Por lo general miden entre 0,5 y 2 milímetros de largo. Ellos viven en el suelo en todos los continentes excepto en la Antártida. Se han descrito más de 700 especies. Se creen que son el grupo hermano de los milpies, pues al tener el cuerpo muy parecido al de ellos y tienen los térgitos dorsales fusionados en pares de segmentos, similar a la fusión más completa del segmento que se observa en los milpies. En cuanto al hábitat de los miriápodos, ellos prefieren generalmente los hábitats ricos en humedad, ya que sus cuerpos pierden agua a un ritmo rápido y constante.
y sin embargo es posible hallar especies adaptadas a climas desérticos y superficies áridas. En su mayoría se trata de animales nocturnos que le huyen a la luz y se refugian durante el día bajo las piedras, troncos o hojarascas. Los miriápodos pueden llegar a vivir en una diversidad amplia de ambientes en donde por lo general se pueden encontrar con mayor abundancia en las selvas, pues de igual manera se ubican en los ambientes donde hay pastizales, matorrales, incluso pueden vivir en los desiertos. Hasta en el Ártico se pueden ver en mayor cantidad, pues en los climas tropicales y subtropicales, en donde se encuentra presente una mayor cantidad de humedad y alimentos, y ellos no pueden vivir en el agua. Están también ampliamente distribuidos a lo largo de la región mediterránea de Europa y al norte de África, así como en varias zonas templadas del este de Asia. Esta especie se encuentra abundantemente en el Mediterráneo. Son animales terrestres, por lo que no se encuentran en ninguno de los hábitats del medio acuático, por tanto no existen miriápodos acuáticos, pero aún así es normal verlos en las orillas de los ríos o cerca de lagos o pantanos, incluso cerca de las costas marinas. Los animales del subfilo Myriapoda pueden encontrarse por el día debajo de las piedras y los troncos, como dije anteriormente, en descomposición, debido a que son animales que generalmente están más activos por la noche. Alimentación de los miriápodos. La alimentación de los miriápodos es mayormente carnívora, debido a que las muchas especies que engloba son saprófagos. Existen algunas especies totalmente depredadoras y otras herbívoras. En el caso de las escolopendras, son animales completamente carnívoros y depredadores, ya que pueden llegar a cazar hasta pequeños reptiles. Poseen mandíbulas dispuestas de unas glándulas venenosas que inyectan a la presa cuando ésta es mordida. En el caso de estos animales, sí se puede considerar que son de los pocos miriápodos venenosos que afectan al ser humano. Algunas especies de milpies son totalmente herbívoros, alimentándose únicamente de material vegetal. La respiración de los miriápodos. La respiración es semejante a los insectos hexápodos. Consiste en un sistema de tráqueas a lo largo del cuerpo, que es recorrida por la hemolinfa gracias a un corazón tubular dorsal. Podemos notar los intercambios de gases al inhalar oxígeno. Como podemos ver en la figura, de color rojo, ingresa por el estigma, pasa por la tráquea hasta llegar por el traqueolo y finalmente a la fibra muscular, donde hidrata a los miriápodos y expulsa el dióxido de carbono. La reproducción de miriápodos son dioicos o de sexo opuesto y ovíparos. Algunos son partenogénesis y la cópula e inseminación de muchos es indirecta, es decir, que la hembra recoge paquetes de espermas que aporta el macho. Todos tienen desarrollo directo y los jóvenes cuando eclosionan son muy idénticos a sus padres, con una diferencia de menor número de patas y segmentos en su cuerpo. La anatomía de los miriápodos. Tienen su cuerpo dividido en cabeza y tronco. La cabeza posee un par de antenas multiarticuladas, un par de ocelos, un labro, un par de mandíbulas, 2 pares de maxilas y un par de órganos sensoriales. El tronco en estos animales se caracteriza por estar dividido en muchos segmentos, de los cuales sobresalen de 1 a 4 pares de patas en cada uno. Es dependiendo de la especie y la clase. El número de segmentos y de patas presentes, por ejemplo, los diplópodos presentan 2 pares de patas por cada segmento y los quilópodos solamente es uno. El sistema nervioso de los miriápodos es de tipo anelidiano y es poco desarrollado, formado por un cordón ventral que atraviesa su cuerpo. Este cordón se ramifica en cada segmento terminado, siempre en unos ganglios. Además presentan un sistema nervioso central formado por un pequeño cerebro,
donde se inervan los ganglios y las antenas, formados por un protocerebro, deuterocerebro y titrocerebro. El protocerebro es el encargado de llevar las funciones de los ojos en el caso de tenerlos y del aparato endocrino. El deuterocerebro se encarga de las funciones sensoriales de las antenas y en algunos casos también se presentan células especializadas en el gusto o incluso en el olfato. El tritocerebro se encarga de las funciones sensoriales de las piezas bucales y de los apéndices articulados. Las piezas bucales de los miriápodos se localizan en el lado ventral de la cabeza y se dirigen hacia adelante. Un epistoma y un labro forman el labio superior del techo de la cavidad preoral. El labio inferior está por un par de maxilas y existen mandíbulas y una hipofaringe. El aparato digestivo de los miriápodos es simple, pero también podemos observar que es completo. Está formado por una boca, la faringe, un esófago, la molleja, el buche, el intestino delgado, el intestino grueso y un protodeo que a su vez está formado por uno de los tubos de Malpighi. El sistema digestivo del supilum miriápodo comienza en la boca y con la ayuda de las piezas bucales tritura la comida para enviarlas al buche a través de un esófago. En el buche se agregan enzimas digestivas para disolver la comida antes de enviarla al intestino medio. La molleja en este caso sirve para almacenar alimentos antes de enviarlos al intestino. El intestino medio está formado por el intestino delgado y el grueso, que es donde se produce la absorción de alimentos. Por último, los desechos son enviados al exterior mediante el ano. En la boca poseen dos pares de glándulas salivales con las que lubrican el bolo digestivo. El aparato circulatorio de los miriápodos es abierto. Presenta un corazón tubular y está formado por un par de ostiolos y arterias por cada segmento. Estos animales representan pocos vasos sanguíneos. El corazón es el encargado de bombear el líquido denominado hemolinfa a todas las partes del cuerpo a través de la aorta y de las venas en las que se ramifica. Este corazón se localiza en el tronco y generalmente se encuentra dentro de la cavidad pericárdica. La aorta que se origina se denomina aorta cefálica debido a que su dirección es hacia la cabeza. El aparato respiratorio de los miriápodos se reproduce a partir de una tráquea, pero con una particularidad. Estas tráqueas están dispuestas a lo largo del animal y terminan en ramificaciones localizadas en la zona de las patas. Las ramificaciones de las tráqueas se denominan traqueolas y se realizan el intercambio de gases en las paredes de las mismas. El aire del exterior entra por estos conductos que comunican y oxigenan después a todos los órganos del cuerpo. El orificio por donde entra el oxígeno se denomina espiráculo. Los órganos sensoriales de los miriápodos. Ojos simples o carecen de ellos. Los ocelos están estrechamente agrupados y organizados de tal manera que forman ojos compuestos. En su cabeza hay un par de órganos de Tombos vari situados en la base de las antenas. Estos invertebrados detectan las vibraciones y la humedad. Los 100 pies poseen varios tipos de pelos y otras estructuras sensoriales en las antenas y otras partes del cuerpo.